Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital, donde está la audiencia millennial de esta radio, de T13 Radio. Les doy la bienvenida a través de nuestro streaming. Ven ahí la imagen dividida de la región metropolitana, pero también de la costa. Está despejado hasta ahora, aunque el pronóstico decía que se iba a mantener con esta nubosidad que hemos visto durante toda la semana. Actualmente hay 20 grados en la región metropolitana y esperamos máximas de 28. El norte también va a estar bien agradable durante estos días, quizás para quienes se van a arrancar en este fin de semana largo. 27, 26 grados de máxima en el norte, en Arica e Iquique. Más al centro, en Valparaíso, máximas de 20 para hoy día, 21 en Chillán, Concepción con 19 grados de máxima, Coyhaique con 14, ahí ya baja la temperatura, Torres del Paine con apenas 7 grados de máxima y lluvias para Torres del Paine. Así que ese es el pronóstico para esta jornada. Ojalá que acompañe a quienes van a salir. 450.000 vehículos. Se espera que dejen la región metropolitana. Hoy día ha sido una jornada de fiscalización. Fiscalización de los mariscos en el terminal pesquero, fiscalización de los vehículos, y en este momento las autoridades están en el peaje de Lo Prado para dar cuenta de la preparación ante esta masiva salida, el éxodo que se le dice siempre. Vamos a iniciar con los temas de esta jornada. Bueno, lo más importante en este día jueves 2 de abril, tenemos ahí a Galvarino Apablaza. Está prófugo de la justicia, ya pasó a categoría de prófugo. Se intentó su detención ayer en Argentina, llegó la policía y no estaba en su domicilio. Un hecho que, claro, da un revete distinto. Ayer pudo ser el día en que se detenía, ¿no?, al presunto autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Finalmente no es la noticia que se da que no se le encontró. Fue una detención fallida. Se está colaborando entonces entre Chile y Argentina para dar con su locación y poder entonces traerlo a nuestro país a enfrentar la justicia. Incomodidad es el otro tema. Vemos ahí a Mara Azaín. Incomodidad en el diseño comunicacional del gobierno. Hay cosas que no han ido cuajando y aunque llevamos poco tiempo de instalación, hay errores que no forzados que se siguen repitiendo. Ayer la vocera tuvo otro impasse precisamente en el caso de Galvarino Apablaza. Hace unos minutos, de hecho, se defendió a través de sus redes sociales. Vamos a estar abordando eso. Y por último, les decía, esta jornada de fiscalización en las carreteras, carabineros desplegados también, tolerancia cero para quienes van a conducir, decían las autoridades. Ese es el mandato que le entregaron a las policías, y también la coordinación en nuestras autopistas para esta salida bien masiva. 450.000 vehículos, hay que sumar quienes a lo mejor salen vía avión a otras regiones también, y por supuesto los buses interurbanos, así que va a haber harta movilidad durante este fin de semana. Vamos de inmediato a las noticias. Partamos por Donald Trump, que ayer se hablaba mucho, ¿no?, de este anuncio que iba a hacer, de esta conferencia que tenía prácticamente el mundo pendiente. Porque habían especulaciones de qué podía ser el anuncio. Iba a anunciar que se acababa la guerra, iba a anunciar que a lo mejor había otra invasión, que pasaba con Cuba, por ejemplo. Y fue decepcionante porque fue un poco más de lo que ha dicho antes. Él lleva semanas diciendo que la guerra se va a acabar, y la primera vez que lo dijo tuvo un impacto en los mercados internacionales. Logró bajar el precio del petróleo, pero quizás ya lo ha dicho en tantas oportunidades que su anuncio de ayer y su conferencia, a pesar de que era un horario prime y que fue transmitido también incluso acá en nuestro país, los noticieros, algunos se alargaron, no generó un impacto al menos positivo. Siguió reaccionando mal los mercados internacionales a esta crisis, pero sí dio una fecha. Dijo que van a volver a Irán, Donald Trump, a la era de piedra, que durante las 2 o 3 semanas próximas van a ser implacables en los ataques. En torno a eso, a esta situación que no mejora, el gobierno anunció 2 nuevas medidas para hacer frente al alza de los combustibles. Partimos con 7, recordémoslo, y durante este fin de semana que pasó, la negativa era que no había más medidas. Decían, nos quedamos con esas 7, no hay más posibilidades, pero hay un retroceso
retroceso que en este caso es positivo, ¿no? Porque surgen otras dos medidas. Una para la pesca artesanal, un bono de 100.000 pesos por 6 meses para quienes estén en el registro de la pesca artesanal y que va dirigido entonces a todas estas familias que dependen de esto. Hay criterios específicos, pero debería llegar a unas 9.000 embarcaciones. Entran dentro de estos criterios y hay que también determinar cuántas familias, ¿no? Dependen de cada una de esas embarcaciones. Eso por una parte. La otra ayuda tiene relación con el gas licuado. Se entregaron y se inyectaron 225 millones de dólares para poder entonces entregar estos beneficios para acceder a la compra de gas. Se hablaba primero como casi de algo mucho más directo. Ahora se aclaró que va a ser, estos recursos se inyectan, subdere, administra y baja hacia los municipios. Y los municipios tienen entonces que ahí ayudar y lograr que esto llegue al 80% más vulnerable del registro social de hogares. Para ellos va entonces esta suerte de subvención de el gas licuado, y a esto se suma entonces la baja hoy día, y ya está más barata la parafina, 1.060 pesos está quedando el litro, con esto también que se discutió en el Congreso, el poder congelar y retomar precios que traía la parafina desde este verano. Así que ese es el escenario con el que entramos también a hacer todas estas compras que a veces implica la Semana Santa, los mariscos, el pescado y también el viajar. Ojo con esas salidas de Santiago, 450.000 vehículos, pero va sin duda a salir mucho más caro que en otras circunstancias el moverse durante este fin de semana largo. Hablemos de Galvarino Pablaza. ¿Qué fue lo que ocurrió? Saludamos a quienes nos están viendo hasta ahora en nuestro streaming. Está prófugo de la justicia, quien sería sindicado, ¿no?, como el autor intelectual de este crimen en contra del senador de la UDI, Jaime Guzmán. Ayer se conmemoraban 35 años de su muerte. Hubo una misa a la que llega el presidente, llega también la vocera, que terminó robándose también las miradas a propósito de algo que vamos a comentar luego. En el otro bloque vamos a hablar de esos errores, pero esta jornada importante de conmemoración, en la mañana se había hecho una romería, y durante la tarde se habla entonces de estas reuniones que estaban ocurriendo en el Palacio de la Moneda. Llega también Eduardo Serna de la PDI y se venía hablando, la verdad, desde febrero de la posibilidad de que fuese extraditado a nuestro país para enfrentar a la justicia chilena. Lo que conocemos finalmente es que se emite la orden de detención. Hay una jueza que firma en Argentina la orden de detención. En todos estos años han habido un sinfín de procesos judiciales. Esto ocurre en el año 91. Él se va a Cuba después de este ataque. Llega en el 94 a Argentina. Y en el 2004 la justicia chilena comienza a requerirlo y a sindicarlo como un responsable. O sea, hay sospechas fundadas de su participación en este hecho. Y en el 2010 él recibe este refugio político en el gobierno de Cristina Fernández. Y hasta ahora eso lo mantenía fuera del alcance, para ser muy explícitos, de la justicia chilena. Javier Milei depone esta protección, este refugio que él tenía, y esto ocurre, se formaliza el 14 de febrero pasado. Desde ahí que se viene especulando cuándo se puede concretar entonces su extradición a nuestro país. Su defensa ha dicho que todavía faltan trámites, que esto es ilegal, ha puesto un sinfín de trabas. Y ayer entonces pudo concretarse la detención, pero llega la policía, firma la jueza, dice, ok, orden de detención. Llega la policía a su domicilio. Evidentemente no estaba, es un exfrentista, no iba a estar esperando a la policía para detenerlo, sin duda. Ahora, hay que ver cómo se soluciona esto, cuándo puede entonces enfrentar finalmente a la justicia chilena. Desde Cancillería han dicho que están colaborando, que hay un trabajo que se mantiene con Argentina para dar con su paradero, desde la PDI también, y de hecho Eduardo Serna aclaraba, decía, estaban las coordinaciones, habíamos conversado. Luis Cordero vino acá previo al cambio de gobierno,
el exministro de Justicia, y habló de claro, una extradición inminente. O sea, él vino un martes, el jueves decía esto se va a concretar. Y finalmente no pasó. El jueves debió ser, claro, el 12 de marzo. Esa era la fecha de las que se hablaba y finalmente se fue posponiendo, y ayer no se logra concretar. Vamos a revisar el Ratpack que esta mañana nuestra mesa de editoras Paula Comandari abordó precisamente esta detención fallida. A mediados de febrero, cuando se dicta la eliminación de su calidad de refugiado, hubo mucha presencia policial, pero con varios recursos logró despejarla. Claro. Y de prensa poquitito. También, ¿no? Y de la prensa, por y supuesto. Con eso era mucho más fácil no estar ahí. Moverse. Y en la práctica, dicen, hubo una estrategia sostenida para ganar libertad de movimientos mientras el caso seguía abierto. Y eso se cruza con otro dato que es bien estratégico, que es que lo que me comentan es que la información que ha llegado desde las policías argentinas es que desde hace cerca de una semana ya no se detectaba su presencia en la casa. Había mucho movimiento de su familia, de pero su no mujer, aparecía. de algunos de sus hijos, pero nunca lograron detectar que él estaba allí. ¿Y Ni no siquiera, levantaron la alerta por eso? Y allí no hubo una alerta, por lo menos no hubo una conversación con la policía chilena. Eso es lo que se dice, que se mantuvo como con total hermetismo, pensando que en algún momento iban a poder encontrarlo allí. Ahora, es un dato bien decidor porque sugiere que cuando la orden de captura se activó ayer, él probablemente ya no estaba ahí hace varios días. O sea que alguien desde alguna parte del Estado argentino le habría alertado a Pablaza y por eso dicen que no va a ser tan fácil pillarlo, porque no se sabe si salió clandestinamente hacia otro país. Claro, porque si salió de Argentina, salió clandestino. De todos modos, igual existe la alerta roja y que si lo pillan en cualquier otro país lo pueden Deberían detenerlo, claro. Ahora, ustedes saben cómo funcionan los códigos en la clandestinidad, no es tan fácil, o eso creen por lo menos las autoridades. Pero para entender bien, más que una fuga de último minuto, lo que empieza a tomar forma es esta idea de que no fue una desaparición, fue más bien una desaparición anticipada, una salida muy bien calculada, favorecida por este tiempo ganado y por redes que conocen bien todos estos códigos de cómo operar. Y es justamente esa lectura la cual se instala en el gobierno y que es que se llegó al momento decisivo y que el hombre simplemente se les escapó de las manos. Se escapó de las manos. Bueno, que queda también ayer en esta misa conmemorativa, les decía, estaba el presidente de la República, habían varias autoridades, por supuesto, y también estaba el abogado de la familia de Jaime Guzmán, y decía, acá hay que, o sea, que evidentemente esto es un proceso muy largo, y que tanto también indignante que esto vuelva a ocurrir o que ahora esté en calidad de prófugo, pero que van a perseguir entonces que él enfrente a la justicia chilena, independiente también de cuánto esto demore. Escuchemos parte de esa declaración. Bueno, es lamentable, obviamente, que hayan pasado 15 años desde este proceso y que además, estando tan cerca de ello y de lograr la extradición, porque nosotros lo que pretendemos acá no es venganza, es justicia. Y que después de estar tan cerca de la extradición de Galvarino Pablaza, esto no se pueda concretar. Esperamos que efectivamente esto se haga efectiva, que la policía argentina pueda detener a Galvarino Pablaza y traerlo a los tribunales chilenos a objeto que enfrente la justicia, toda vez que acá, y tal como lo hemos señalado, existe un Estado de Derecho. La justicia es independiente y por tanto están todas las garantías para que sea juzgado. Derecho, dice el abogado de la familia. Esta mañana acá en Mesa Central estuvo Andrea Valladares, la presidenta de RN, senadora, y abordó, bueno, entre eso varias otras cosas, pero abordó también este resultado finalmente de cuando ya se dicta la orden de detención y no pueden encontrarlo. Escuchemos también parte del análisis que hacían desde RN, decía que también reciben ese legado de Jaime Guzmán, no es solo de la UDI
hablaba también de la historia del partido de Renovación Nacional, Andrea Valladares, esta mañana. El asesinato de un senador, creo que ha sido de las cosas más brutales que ha vivido el país en los últimos años, digamos los últimos 30 años. Y por lo tanto este anhelo de justicia, de que pudiera ser Galvarino Apablasa juzgado en Chile, por fin, es algo que yo he visto a la UDI durante tantos años buscarlo, hacer gestiones. Yo creo que en general los gobiernos han estado comprometidos, pero hay algunos que han hecho más gestiones y eso se ha notado, y hay otros que obviamente no ha sido la prioridad en el fondo la posición que hay que tomar para que esto pase. Y hoy día que ya estaba, que era en el fondo, yo creo que el anhelo de que se concretara por fin, claro que provoca rabia, indignación, y esto llevado en el fondo en una justicia que no llega, y que lo quiero extrapolar a lo que le pasa a todas las familias chilenas cuando tienen que vivir procesos en que finalmente no llega la anhelada justicia. Bueno, ahí escuchábamos el análisis también de Andrea Valladares desde RN. Ayer, por supuesto, también hablaban desde la UDI, hablaban de la decepción que conllevaba, ¿no? El que no se concretara la detención y su extradición. Vamos a abordar los errores comunicacionales que ocurrieron ayer en torno también a esto y estos retrocesos que vimos durante la semana. Les decía, ¿no? Se retrocedió en torno a las medidas. En que no había más medidas, hay más medidas. Se anunciaron durante esta semana. Se retrocedió también y se suspendió la remoción de la directora del Servicio Nacional de la Mujer. Se retrocedió también en la reducción del presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, está complejo. Lo abordó también en esta mañana en conversación con Iván Valenzuela, Andrea Valladares. Vamos a volver de todo eso, con todo eso de la pausa. Pero antes de eso, saludemos a nuestro auspiciador, porque tenemos a Discobolo que está con nosotros. Certificaciones digitales inteligentes. Discobolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraudes, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y de valor profesional. Saludamos entonces a nuestro auspiciador y con esto nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Estamos de vuelta en Mesa Central Digital cuando son las 11:31. Estamos como... ¿Por qué tan elegante, Homero? Porque ya tenemos auspiciador. Discóbolo. Lo volvemos a saludar. Oye, vamos al segundo gran tema. La incomodidad comunicacional, lo que todavía no cuaja, aunque algunos pueden decir, llevan poco tiempo. Pero ha sido sin duda difícil y han sido semanas muy difíciles para la vocera, para Trinidad Steiner, también para Judith Marín, que se sumó también a las ministras cuestionadas. A propósito de Galvarino, también a Paulaza estaba mirando acá en las redes. Y bueno, ya se habla y dicen, fue todo muy público, hay molestia. Hay una entrevista ahí a Javier Macaya y una respuesta por parte de la ex candidata presidencial Janet Jara, que al parecer en la entrevista que le hacen a Javier Macaya, él dice que le parecía muy raro lo público que fue, esto de la extradición o que se estaba tramitando, y dice que es conocido que Janet Jara fue a Argentina y eso causó la molestia de la ex candidata. Así que no van a estar muy buenos los ánimos durante los próximos días a propósito de este caso, pero la tenemos ahí en pantalla. Antes de irnos a la pausa les decía, les comentaba estos retrocesos que vimos durante esta semana en medidas o en cosas que parecían zanjadas. Eso incomoda sin duda en la interna a nivel de gobierno. Y está el otro punto, ¿no? Este error comunicacional que vimos ayer cuando la vocera de gobierno, en esa vocería cercana al mediodía, se le pregunta precisamente por la inminente, si era inminente o no la extradición de Galvarino a Paulaza. Vamos a revisar lo que dice la vocera ayer desde el Palacio de la Moneda y la polémica que se generó en torno a esto. Yo creo que todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país. Hoy, efectivamente, 1 de abril se cumplen 35 años desde su asesinato, desde su muerte. Un recuerdo que nos golpea fuertemente como nación y que tenemos que condenar. Y es por eso que siempre, como gobierno, como Estado, vamos a avanzar en que esto ocurra en colaboración con el gobierno argentino para que el condenado de este asesinato, vil asesinato, cumpla su condena como corresponde en nuestro país y que algo como eso nunca más ocurra en nuestra democracia. Bueno, ahí lo dice entonces, y lo dice más de una oportunidad, dice, el condenado vuelva a nuestro país. Ahora, ¿dónde está el error? Y esto no con ánimo de hacer leña del árbol caído, como se dice, pero sí para que ustedes tengan muy clara la diferencia, porque es un error hablar de un condenado, porque en realidad Galvarino a Paulaza está en calidad de procesado. ¿Qué quiere decir esto? Él es sindicado como el presunto autor intelectual del crimen a Jaime Guzmán, pero él no ha enfrentado, no ha llegado, no se ha presentado ante la justicia chilena, porque lo que les comentaba en el bloque anterior, ¿no? Él tuvo una calidad de refugiado, eso le permitía o lo protegía de la justicia chilena, esto desde el 2010, y entre medio han pasado muchas cosas en torno a los aspectos legales del caso, pero en concreto entonces él es procesado, es un presunto autor. Y hay, por supuesto, para todo esto y para estar tramitando también su extradición, hay fundamentos, ¿no? Hay fundamentos para creer que él participó en este crimen. Hay como antecedentes fundados. Eso sí, es importante hacer la aclaración. Pero, ¿por qué no está bien decirle condenado? Porque para ser condenado falta todo el proceso que debería iniciar ahora, ¿no? Que él llegue a Chile, que enfrente a la justicia chilena, que se desarrolle bien o se termine esa investigación, que inicie un juicio, que en ese juicio se emita un veredicto, una sentencia, y que esa sentencia lo declare culpable. O sea, es todo eso lo que falta, que aún no ocurre, y por lo que se tiene que traer a Chile, ahí recién podríamos hablar de un condenado. Y ahí está el error y la diferencia entonces que ayer no cumplen en informar la vocera de gobierno. Hace un ratito les decía
tomó sus redes sociales para defenderse, lo tenemos por ahí, el tuit de la vocera, porque bueno, ayer se convirtió en protagonista también a la salida de esta misa conmemorativa. Toda la atención, todos los micrófonos, las cámaras estaban sobre ella, precisamente por este error. Dice, Galvarino Apaolaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, o sea, reconoce el error. Dice, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley. Esa es la comunicación ahí de la vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini. Hace el punto, entonces dice, es un prófugo de la justicia chilena, eso es cierto, y también está prófugo de la justicia argentina en este momento. Pero se corrige, pero habla de aprovechamiento político en torno a su error. Otros dicen que lo que se espera de una vocera es precisamente precisión al momento de entregar este tipo de declaraciones. Ahora, ¿quién más no ha podido también dejar de estar en la polémica? Por más que se ha intentado cerrar ese capítulo, entre Trinidad Steiner y la Policía de Investigaciones, se vuelve a reabrir este entuerto en torno a la salida de Consuelo Peña, la tercera antigüedad de la institución, porque ahora la Contraloría de la República, la Contraloría General de la República, le dio 10 días a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, para que explique, entregue antecedentes sobre este oficio, que se ha mencionado mucho, que ella envía el 13 de marzo. 2 días llevaba en el cargo cuando pide explicaciones a la institución o pide entender sobre este traslado que se da cuando ella todavía era fiscal, algo que data de enero pasado. Pide entonces antecedentes, por qué se movió a funcionarios con los que ella trabajaba, en qué circunstancias, bajo qué motivos. Había quienes decían que quizás se excedió porque esto era un gran operativo. El contexto de esta remoción, que sacan ahí funcionarios de la PDI y los mandan a otras regiones, es en el contexto de una gran operación que desbarata el clan Chen. Entonces es un gran operativo. De hecho, para los anuncios de los hallazgos en este operativo viajaron las autoridades desde Santiago, al norte del país. Estaba el fiscal nacional presente. Entonces dicen, quizás ella excede en sus facultades al pedir estos antecedentes. Hay que revisarlo. Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, presenta este requerimiento a la Contraloría y la Contraloría lo acoge. Entonces le da 10 días ahora a la ministra para poder dar estos antecedentes. También se venció el plazo para la ministra vocera Mara Cedini para entregar también los antecedentes por esto del estado en quiebra. Y dijo que los había entregado y que no había que quedarse en la pequeñez también de un concepto. Así que Contraloría ahí ha hecho 2 golpes en 2 ministras altamente cuestionadas. Vamos a revisar, porque esta mañana en el Ratpack estuvo también Paula Escobar y abordó precisamente esta polémica que nos suelta a la ministra de Seguridad Pública. Además, cuando estamos en la antesala de la declaración que debe dar Eduardo Serna, lo ven ahí en pantalla, ante el Congreso, ante los diputados, la próxima semana, el 6 de abril. Y hay un dato adicional que también en ese mismo sentido puede complejizar el caso Steiner respecto de esto, de extralimitarse en su rol o emplear su poder fuera de las reglas. Y este es el dato. La ministra Steiner, cuando era fiscal, el 3 de diciembre del 2025, del año pasado, o sea, hace 3 meses, 4 meses, amenazó con llevar a la Universidad Diego Portales a juicio si no revelaba quiénes eran las fuentes que hablaban de corrupción de funcionarios judiciales en la macrozona norte, en Tarapacá, en el informe anual de derechos humanos que hace esa universidad. ¿En serio? Sí. Vaya. El informe, que es un informe muy completo de 500 páginas que todos los años hace la Es UDP. tradicional, digamos. Exacto, Claro. todos Y es los público, años, y es ¿no? público, se puede descargar. El informe del año pasado decía que había funcionarios involucrados en narcotráfico. En Tarapacá existen casos de delincuentes pagando a la fiscalía para que les entreguen información, decía el informe. Comillas, aún no estamos descubriendo todas las redes de corrupción interna de fiscales cooptados por la criminalidad organizada.
Y volviendo al tema de las drogas, existen bandas que manejan volúmenes importantes de dinero y existen funcionarios públicos que en ciertos ámbitos no ganan mucho dinero, como policías, carabineros, militares, gendarmería. Eso es parte de lo que decía el informe, y esto en particular, estas cuñas son las que a ella le levantaron la alerta. Ella, me dicen, llamó a la universidad y pidió de modo muy áspero a los abogados que hicieron este capítulo que le revelaran las fuentes y a quiénes se refería. ¿Quiénes eran las fuentes que le dieron esa información y a quiénes se refería? ¿Ya? ¿A qué funcionario? Les dijo que ellos no tenían protección ni de periodistas ni de abogados y que estaban hablando de un delito y tenían el deber de revelar las fuentes y los nombres de los funcionarios. Los redactores del informe declinaron. Entonces, la fiscal Steiner le pidió una reunión a Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, ¿ya? Fue por el día en avión a hablar con Carlos Peña y le pidió, más bien le exigió lo mismo. Le dijo que como rector tenía que revelar la información que ella estaba pidiendo, quiénes eran las fuentes y los funcionarios a los que aludía este informe de derechos humanos sobre corrupción de funcionarios relacionados con la Administración de Justicia. Carlos Peña le dijo que no tenía obligación de revelar las fuentes, ¿ya? Ella reiteró que estaban obligados porque era un delito. Me veré obligada a judicializar, le dijo Steiner a Carlos Peña. ¿Ya? Muy bien, le dijo Carlos Peña, nos vemos en tribunales. Escaló este asunto. Escaló. Bueno, está interesante ahí lo que ve la Paula Escobar esta mañana en la mesa de editoras. Este viaje, ¿no? Y esta un poco también ayuda a describir quizás el carácter de la ministra de Seguridad Pública y por qué entonces está también en medio de la polémica y no ha logrado salir de ahí, a pesar del apoyo que le ha entregado el presidente y le entregó también durante esta semana en la entrevista a las radios. Nos quedaba pendiente algo. Teníamos la imagen ahí, el video de la vocera ayer saliendo, que también es un tremendo... se percibe el error comunicacional cuando en una conmemoración en donde hay tanto de lo que hablar, se termina convirtiendo en protagonista la vocera de gobierno y lo primero que se le pide es una explicación o que corrija un error. Da cuenta también de quizás un mal manejo. A propósito de eso, de la crítica también que ha venido y del fuego amigo que ha llegado, sin ir más lejos, en torno a la remoción ahora suspendida de la directora Cernamec. El fuego amigo llegó también desde Chile Vamos, también de RN, y lo abordó Andrea Valladares esta mañana con Iván Valenzuela. Sí, efectivamente se consideraban como tanto díscolos dentro de, o si se sentían realmente partes de este gobierno. Ella dice que es parte de también ser leal el avisar cuando se están equivocando. Y en esa tónica no van a dejar de hacerlo. Escuchemos parte de esa reflexión. Primero queremos que a Chile le vaya bien y para eso al gobierno le tiene que ir bien. Y queremos ayudar en ese camino. Entonces lo pongo desde ahí, desde el querer aportar a que las cosas sigan un buen camino en cómo se van planteando. Y más que libertad, yo te diría que es identidad. Nosotros tenemos esta misma mezcla que tenemos de ser un partido diverso que nos permite conectar con distintas realidades, con lo que está pasando. Creemos que es parte de nuestra identidad el poder contarlo, poder hacerlo ver y cooperar desde ahí. Ya, pero ¿qué significa la identidad en ese sentido? La identidad es que son un partido que no se va a quedar callado cuando las cosas le parezcan mal. O sea, primero, eso creo Porque que... lo que dicen es que de parte de ustedes viene el fuego amigo. Yo creo que fuego amigo hay de... La semana pasada todos tuvieron oportunidades. Todos tuvieron su oportunidad, todos dijeron distintas cosas. Hay en distintas áreas. La UDI hizo algunas cosas, el Partido Republicano también tuvo algunas diferencias, y es parte de la esencia de los partidos políticos, el cual es nuestra mirada para llevar a cabo cada una de las políticas públicas o de las propuestas que vaya a ir instalando el gobierno. Ya, o sea, RN no es particularmente independiente ni díscolo, digamos. Yo creo que no, creo que es parte, yo creo que es parte del proceso. Y al otro lado, cuando, por ejemplo, en el Congreso, que hemos tenido que sacar varios proyectos de ley, y ahí hemos estado trabajando, ayudando, aportando. Ahí estaba entonces, no se quieren caracterizar como díscolos, decía Andrea Valladares, pero
es parte de la esencia, entonces ir ayudando a enrielar la cosa. Es parte de lo que comentaba esta mañana. Y ya vamos al bloque digital. Ya está Daniela Jansson aquí conmigo en el estudio de Mesa Central Digital. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Cota? Muy bien. Qué bueno, mira, Vamos vamos a hablar sobre 3 temas. Primero vamos a partir con un tema que ha causado mucha preocupación en Argentina, el caso de las fiestas de drogas que se han comentado mucho en redes sociales, también, por ejemplo, videos en TikTok para poder explicar este hecho. Esto parte, en Buenos Aires, en Argentina, cuando el 20 de febrero un anestesiólogo que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, llamado Alejandro Salazar, fue encontrado muerto en su departamento, en el sector de Palermo, y él 31 años, Muy cuando joven. su hermana no se pudo comunicar con él, llamó a la policía entra al departamento y lo encuentra en su cama, acostado, pero con una jeringa en el pie, ¿ya? La policía dijo que no había ninguna intervención de terceros, que no había presencia de como que intervención de más personas en la escena, y se sospecha que la causa de este deceso habría sido una sobredosis de propofol y fentanilo, 2 fármacos que no se comercializan en farmacias ni están disponibles para uso particular. Claro. Sabemos la crisis que hay en Estados Unidos, por ejemplo, por el Exacto. fentanilo. En Chile igual entiendo que se levantaron alertas en algún momento por me acuerdo que se reportó un robo de una ampolla de fentanilo en uno de nuestros hospitales. Pero claro, eso es uso médico. Y la verdad es que se utiliza bastante en la medicina, Exacto. pero cuando cae en manos no expertas es muy peligroso. Entonces, todos los medicamentos tienen también su ruta de origen. Entonces ahí también fueron hasta el hospital donde venía estos medicamentos, y este caso reveló una trama más amplia, porque indaga el posible robo de medicación de profesionales de la salud, tanto en hospitales clínicos como privados de Buenos Aires, para el uso particular, ¿ya? Estos medicamentos, lo que sostiene la investigación, lo que hasta el momento se ha sabido, es que los especialistas, los médicos, en su mayoría jóvenes, entre 30 y 40 años, se ha visto en la investigación en diferentes medios argentinos, sacaban estos medicamentos y hacían fiestas que incluían también encuentros de carácter sexual, se invitaban a conocidos y vendían estas experiencias como viajes controlados con supervisión médica controlada. ¿Esto qué quiere decir? Que iban los invitados a estas fiestas y ellos les suministraban estos medicamentos, supuestamente quienes suministraban no consumían, para poder llegar hasta un punto y luego bajarlo y traerlos de vuelta, en palabras más simples. Peligroso. El hospital italiano, que es de donde provenían estos estupefacientes, reconoció este robo y detalló que se tomaron las medidas inmediatas, tanto administrativas como judiciales, y que las personas que han sido relacionadas con este caso ya no trabajan en el centro de salud. Y como también te he mencionado, durante estas fiestas, los organizadores empleaban bombas de infusión y aparatos que permiten suministrar una cantidad constante y precisa de droga por vía intravenosa. Wow, porque ahora se ha visto también muy común el ir también asistir a lugares, centro médico, pero como para ponerse suero, para ponerse Exacto. vitamina. Exacto. Que es como la versión sana de esto que estamos Sí. viendo acá. Y también se ha viralizado mucho las imágenes de 2 especialistas, 2 mujeres muy jóvenes, con suero, en fiestas que ellas mismas compartían esas imágenes, con suero, también jugando como con los medicamentos. Entonces tampoco fueron muy cuidadosos para ocultar este robo. Bueno, habla también de quizás la confianza en la impunidad que podían tener. Sí. Pero sí, es cierto que está lleno de infografías. Si uno busca en las redes Sí. sociales y está como con las fotografías, van explicando, es como una suerte de construir un mapa de cómo Exacto. funcionaba esta organización y de lo que iban, de los roles que tenía cada uno. Acá hablan de, claro, los anestesistas, los que organizaban las fiestas, los Sí. residentes del hospital. Exacto, sí. Claro, porque en su mayoría, también por la edad, eran residentes de los Claro. hospitales, que están en su etapa final de preparación para poder ser los médicos ya titulados. Entonces, esto obviamente arruina sus carreras, porque claramente si ya Sí, me hicieron imagino que uso- licencias se les van a Exacto. revocar. Y, por ejemplo, también las personas que fueron identificadas, que participaron en las fiestas con este doctor que falleció, compartían en sus redes sociales como lo lamento mucho, eras un ángel y todas esas cosas. Y claro, la gente les comentaba, claro, pero tú le suministraste droga. O sea, tú básicamente
fuiste parte de. Aunque, como también se indica según los partes de la policía, que lo encontraron solo y con una inyección en su pie, que también es por donde ellos suministraban estos. Claro, es que al estos final los estupefacientes. conocimientos médicos estaban siendo muy mal utilizados. O sea, sabían Sí. dónde a lo mejor el efecto es más rápido, Exacto. dónde se vuelve también más susceptible y qué medicamento puede ser Exacto. de mejor uso para cada viaje, como le llamaban. Claro, porque la idea era que ellos alcanzaran un estado preanestesia, que como describe el Clarín, una especie de ensoñación, sin perder totalmente la conciencia. Pero el riesgo obviamente era considerable, Claro. porque aquí también señalan que una dosis apenas superior podía ocasionar depresión respiratoria. Y si no se intervenía con rapidez, un paro cardíaco. Entonces, Claro, y si no se no se tiene todo para la reanimación de una persona, evidentemente había un riesgo ahí constante en esa fiesta. claro, sí. Ahora, quizás también a los que asistían ese riesgo era parte de lo que los llamaba. Claro, O sea, estar al límite. ujú. Así que este caso sigue en investigación y también esto despierta las alarmas en otras partes, porque se sabía también en Chile, antes también estuvo de moda el óxido nitroso en Europa, que era el gas de la risa, también llegó a Chile, entonces también esto es bueno como para poder tomar conciencia del uso y la administración de los estupefacientes en los hospitales Tener y en las mejor clínicas. control. Así es. Pero pasemos a un tema más, un tema positivo, un tema entretenido, un tema que fuimos parte. Science. Exacto, vamos a hablar sobre el despegue de Artemis 2, porque ayer a eso de las 18 horas con 35 minutos, hora local en Florida, a las Ujú. 7:35 acá de Chile, despegó con éxito la misión Artemis 2 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, que como estamos viendo ahí también en las imágenes, Muy linda imagen. además. un hito histórico que impulsara a 4 astronautas en un viaje alrededor de la Luna. Estaba acá, ¿tú lo viste, Cota? Sí, amigo? y en este momento, o sea, hay que pensarlo así, en este momento tenemos rumbo a la luna a la primera mujer. A la primera mujer, Victoria Koch. Sí, Entonces es Cristina Koch. perdón. Sí, sí, sí. Cristina. Así que es sin duda un hito muy, muy importante. He visto videos muy lindos, de mucha calidad, de la emoción también que había con la gente que se acercó dentro de lo que se puede, porque Sí. hay que pensar las dimensiones de esto, pero veía la BBC, por ejemplo, había una periodista que decía, en este momento lo estamos viendo, pero lo siento en todo el cuerpo, porque el ruido que hace también al despegar Debe era ser muy muy impresionante. impactante, claro. Y también los nervios, por si ya hemos sabido de accidentes, tanto en la salida como en la llegada, pero claro, esos minutos son importantísimos y también uno se pone en el lugar de los astronautas que están cumpliendo, bueno, no solamente un sueño, sino que una misión histórica. Andrea Rivera me decía que tuvieron un problema con el baño, pero que se arregló. Así es, arreglaron el baño, sí, también lo hablábamos con Ramón Ulloa hace un rato, fuera de micrófono, que es primera vez que ellos tienen un baño aparte, tienen como un lugar especial para poder Y bueno, claro, cumplir porque esas funciones ahora- tan importantes. pero ha sido, como ayer fue una jornada muy, muy bonita, con harta expectación a nivel mundial. Yo pedí en las redes sociales canciones para musicalizar este momento. ¿Y qué te Va cuál te ganando dijeron? Hijo de la Luna. Hijo de la Muy Luna, ya. clásico. Hay una canción de Jack Johnson también, Meet the Moonlight, me decían. Ah, mira. Y Fly Me to the Moon. O sea, un Fly Me to clásico. the Moon. Así que hay parte De de Frank Sinatra. nuestra audiencia está musicalizando el momento. Sí, pues, y bueno, también hoy día se informó porque la NASA ya entregó un informe que completó esta tripulación con éxito una maniobra de elevación del perigeo que duró alrededor de 1 minuto, con el propósito de ajustar la trayectoria orbital de la nave Orión luego de tener una siesta de 4 horas de sueño. O sea, En sus hamacas o sea, están- especiales y espaciales. durmieron bien y además hicieron historia. ¿Qué más? Así es. ¿Qué más se puede pedir? Y bueno, la tripulación se informó que esta nave también se encuentra a más de 70.800 kilómetros de la Tierra y a 358.900 kilómetros de la Luna. Había un video de un avión comercial. Lograron grabar a través de la ventana del avión y se ve, bueno, y ahí también uno tiene porque uno va mirando esta imagen que, claro, son cámaras que están muy lejos, que permite ver esa Exacto, trayectoria todo como... el plano y luego también cuando ya desaparece. Claro, ya no- pero como esto era una cámara desde un avión comercial, no era una cámara profesional, se permite ver lo rápido también. El momento en que como que sale pasa las nubes, por así decirlo, la velocidad que toma permite tener otra perspectiva de lo magnífico que fue el lanzamiento de ayer. Y aquí estamos Tenemos escuchando canción. ahora Hijo de la Luna de Mecano. Así que La versión estamos volviendo más latino, español, me gusta. el lanzamiento con esta canción de fondo.
pese a que no hay ninguno que sea latino, pero, Nos estamos pero también es un adueñando de esto. triunfo de la humanidad, así que está bien. Y Cota, te voy a invitar al último tema que se ha discutido mucho en redes sociales, que llamó la atención, que ha generado memes también, ha sido el robo de chocolates Kit Kat. Oye, sí. Porque hace unos días hubo un misterioso robo de 12 toneladas de chocolate Kit Kat. Primero, qué rico, 12 toneladas. Ya tener un Kit Kat chico ¿Qué? ya es una delicia, ya tener 12 toneladas ya es mucho. ¿Quién se llevó los Kit Kat? Esa es la pregunta. Había mucho debate en redes sociales porque decían que, bueno, la empresa tuvo que aclarar. Dijeron, esto no es una broma de April Fools. Como suena... No es una campaña. Claro, suena súper raro y parece una campaña publicitaria. Ahora lo han aprovechado muy bien. Está Exacto. interesante. Me imagino que quizás los publicistas van a estudiar este momento. totalmente, porque ¿cómo Eh, ocurrió este robo? Contemos. Vamos, contemos. Fue un camión cargado con más de 400.000 barras. Desapareció sin dejar rastros mientras se trasladaba desde su centro de fabricación en Italia hacia Polonia. Nestlé comunicó que el lunes el vehículo que llevaba estas toneladas de chocolate seguía sin ser localizado, y también la empresa pidió ayuda a los seguidores a través de redes sociales. Claro. Y también por eso preguntan, ¿esto es verdad, esto es mentira? Claro, porque coincidió con el April Fools, que es el 1, ¿no? 1 Exacto. de abril. 1 de Entonces, abril, decían como, exacto. oye, quizás es una broma de la empresa. Sí. Entonces lanzaron el rastreador de Kit Kat robados, publicaron un link en la biografía de sus redes sociales, y en este espacio los usuarios pueden introducir los primeros 8 dígitos del paquete, del número de lote de la barra, para ver si estaría siendo vendido de manera ilegal, porque claramente Claro, estas toneladas de chocolate Ahí son tenemos para poder... el sitio, así Ahí se está ve. el sitio, sí. Si te ponen Muchas gracias, Camila el Leiva. código, sí, grande Cami, ponen el código y ahí pueden, como esto permite rastrear, entonces si ustedes, me imagino que ahí salta a la misma empresa y quizás se comunican de vuelta, ¿no? A decir, Exacto. oye, efectivamente tu Kit Kat es de los que están robados, ¿dónde lo compraste? Y ojalá que también ¿De les llegue dónde un viene? premio por esta información. O sea, yo esperaría que llegara por Sí. lo menos. Mira, por ejemplo, en redes sociales, las cartas 1, las típicas, dijeron 12 toneladas, eso es más que las reglas de nuestros jugadores, que nuestros jugadores han inventado. También en Chile, Spitesencosud y soluciona este caso y publicó un aviso que dice: si alguien busca un Kit Kat, que sepa que en nuestras tiendas puede encontrar uno o dos o 413.793. Wow, o sea, sacaron el cálculo de cuántos Sacaron el serían, cálculo, sí. cuántos Kit Kat 12 toneladas. Sí. Así que... Claro, porque igual o sea, es raro, porque se pierden, es mucho. ¿Dónde está escondido de esa cantidad de Mira, chocolate? de partida era un camión y la cantidad de toneladas es mucho, entonces ya hay cámara en todas partes. Yo creo que esto ya se va a descubrir. Vamos a saber después Ahora, cómo- ¿y si es una estrategia publicitaria? Y después quedamos todos ahí. Es que como ya Nestlé ya emitió un comunicado diciendo Sí. que no, así que habrá que creerle. Pero es muy Pero raro no. que haya desaparecido sin dejar huella. Pero harto chocolate perdido. Qué El rico tiempo, el además, chocolate. que estamos nosotros en huevitos de Sí, Pascua. pues sí, Tan pues. carísimos los huevitos. Todo suyo. Así que- Carísimo. Sí. Oye, vamos a la pausa, Dani. Vamos a Te la invito pausa, A la Cota. pausa, cuando son las 11:59, ya volvemos con más Mesa Central Digital.
12:02 y volvemos a Mesa Central Digital. Vamos de inmediato con el último tema. Tenemos ahí pantalla dividida. Les recuerdo que vamos a llegar a los 28 grados en la región metropolitana. Esta jornada, hay muchos que quizás van a salir, van a aprovechar, trabajan hoy día, mediodía, se van a ir a la playa, así que hoy día hay harta fiscalización. Pero antes de eso, ojo con el tema, hay que volver de este fin de semana largo eventualmente. Sabemos que hay una crisis en torno a la violencia que se ha visto en los últimos días al interior de los colegios. Y había expectativa por la publicación en el diario oficial de la Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar en las Comunidades Educativas. Se publica ayer en el diario oficial y se llamó mucho la atención este artículo 10, que básicamente permite la instalación de estos pórticos o detectores de metales en las afueras de los establecimientos. Ahora, el tema, acá en conexión con Angélica Bulnes y Ramón Ulloa, estuvo la ex subsecretaria de Educación, la ex subsecretaria Arratia, en donde decía que entonces esto iba a ser más expedito. La verdad es que no es así. Expertos, también desde la misma cartera de Educación, dicen esto no va a ser llegar y hacerlo a pesar de que está en la ley. ¿Por qué? Porque como toda legislación requiere de un reglamento. Y el reglamento en este caso tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación, pero también por el Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, ese reglamento tiene plazo de 12 meses, tiene un año para estar listo. Y como esto es una ley muy amplia, la bajada o el poder hacer el reglamento va a demorar, va a tomar tiempo. Hay mucho que afinar. Además, entonces, hacer conversar estos dos ministerios en esta materia. Por lo tanto, dicen, entendiendo que hay un plazo de un año, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo solucionamos y cómo hacemos que esto se pueda implementar mucho más rápido? Al parecer se va a diseccionar, se va a ir abordando de a poco y se va a partir por ajustar el reglamento precisamente sobre los detectores de metales. Ahora, ¿cómo deberían hacerlo entonces? Los colegios que quieran tener un detector de metales van a tener que tener un consenso como comunidad. Eso es lo primero, que no es menor. Luego de tener ese consenso como comunidad van a tener que ir hasta autoridades ahí de seguridad, Ministerio de Seguridad, y hacer una suerte de postulación, o sea, decir, queremos esto, y en torno a estos criterios que se definan, el ministerio va a decir, ya, cumplen, porque esto tiene que conversar también con otros derechos fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la privacidad, todo eso tiene que conversar. Entonces, una vez que ellos tengan el visto bueno desde el Ministerio de Seguridad, viene la otra parte, que es el financiamiento. Porque durante los últimos días sabemos que hay detectores de metales desde 1 millón de pesos, 1.300.000 pesos, hasta los 5 millones de pesos. Y al parecer, la ley no estipula el financiamiento para esto. Entonces, hay harto que discutir, hay muchos consensos que tomar en torno a esta medida, pero entendiendo la urgencia y lo que hemos visto durante los últimos días, hay un compromiso. El gobierno, al parecer, ha dicho esto no pasa del 2026 y ojalá poder ya tener este reglamento, por lo menos en la parte de los detectores, listo de cara al inicio del segundo semestre de este año escolar. Así que eso por una parte era importante hacer la aclaración. Y para quienes van saliendo, les decía al inicio del programa, hoy día es jornada de fiscalización, se fiscaliza todo. Los huevitos de Pascua, los mariscos, las carreteras, cómo van también los conductores, aspectos técnicos, se fiscalizan los buses interurbanos, desde temprano estaban también en los terminales. Todo dispuesto para esta salida masiva. Estaba en una de esas tantas fiscalizaciones que hubo hoy el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Decía que han encomendado encarecidamente a las policías la tolerancia cero con quienes no cumplan, por ejemplo, que estén conduciendo y estén tomando o estén bajo efectos también de otras drogas. Nada de eso es tolerable, entendiendo que hay que cuidarse, pero también cuidar al resto durante este fin de semana. Escuchemos lo que decía el subsecretario. Hay un plan muy robusto, el cual lo estamos viendo acá, para apoyar la fiscalización en el contexto del plan Tolerancia Cero al alcohol y a las sustancias ilícitas cuando media la conducción. El llamado que hace el gobierno es a planificar sus viajes. Si usted va a tomar, no maneje, y que por supuesto el consumo de sustancias ilícitas y el consumo de alcohol es
incompatible con la conducción. Queremos reiterar la importancia no solamente de cuidarnos a nosotros, sino que también con nuestras conductas poder cuidar al resto de los chilenos, de las chilenas, que por una circunstancia, por un accidente, por un siniestro, se pueden causar daños a terceras personas. Bueno, la idea entonces es que sea un fin de semana largo en donde la gente pueda disfrutar del tiempo en familia, pero entonces hay que practicar para eso el autocuidado. Siempre es lamentable después de estos fines de semana largo tener que dar el balance el día lunes porque siempre hay que lamentar accidentes de tránsito, todos sujetos a irresponsabilidad, a exceso de velocidad. Se entiende que todos quieren llegar a destino y comenzar a disfrutar, pero ojo también con la velocidad, porque ese es el gran punto de los accidentes de tránsito en nuestro país. Así que eso, a cuidarse. Todos estos días el cardenal decía que nada de estar saliendo mucho, sí que había que estar en los templos. Esa era la mirada ahí de la iglesia al menos. Pero si van a salir, cuídense. Recuerden que se esperan 28 grados acá en la región metropolitana, que la costa va a estar agradable. Se ve ahí Viña del Mar. Tenemos en esa imagen desde las alturas, aunque van a estar con cielos cubiertos durante las mañanas, pero va a venir el día. Así que es un buen panorama arrancarse a la playa. Les deseo un buen fin de semana largo, que estén muy bien. Nos vemos acá el lunes en este mismo horario, a las 11 de la mañana, y se quedan siempre en la compañía y en la sintonía de Tele 13 Radio en el 103.3 en el FM, pero también nuestro sitio web tele13radio.cl, en nuestras redes y también acá en el canal de YouTube. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.